Sí, hermano. Vamos a continuar con los argumentos que nos plantean por qué es creíble la fe en Dios. Hemos visto ya dos argumentos, vamos al tercero, que es el argumento teleológico. El argumento teleológico señala lo siguiente: es la idea de que estamos en un universo que tiene un ajuste correcto, fino, para hacer de la existencia humana algo posible, algo real. ¿Por qué existe este ajuste tan fino en el universo? Nosotros entendemos que hay una mano que ha diseñado, una mente que ha diseñado y una mano que ha operado para hacer de este universo en lo funcional para la vida humana. Así que el universo hace posible la vida inteligente y también con todos los aspectos adecuados para que opere. ¿Puede esto venir de una casualidad, como se plantea en el fondo la explicación de la teoría de la evolución? ¿Puede venir esto de una mera casualidad? El ajuste fino es de dos tipos. Por un lado, se refiere a las leyes que están en la naturaleza, que están expresadas en formas, en ecuaciones matemáticas. La ley de la gravedad está expresada, se puede expresar de una manera precisa, ¿verdad? Que puede tener sus variaciones según la altura, ¿verdad? Sobre el nivel del mar, pero se expresa de una forma matemática, ¿sí? Existen leyes, principios que operan en todos los elementos, en todas las, ¿cómo se diría? En todo el universo, en todas las cosas, hay una ley, ¿no? Hay una ley, hay una fuerza que es posible explicarla. Y lo segundo es de que además de estas constantes matemáticas, estas constantes físicas, hay una cantidad arbitraria puestas en en el universo de elementos que hacen posible la vida. Hay una combinación adecuada entre la materia y la energía o antimateria. Hay cosas extraordinarias. ¿Por qué existe la cantidad precisa de oxígeno que requerimos los seres humanos? ¿Por qué existe un equilibrio entre el número de niños y niñas que nacen? ¿Hay un equilibrio? ¿Por qué existe una cantidad adecuada de los diferentes elementos que requiere nuestro cuerpo? Y esto está en la tierra y esto está en el aire. ¿Por qué existe ese equilibrio? ¿Acaso la casualidad dijo que venga la cantidad de hidrógeno, la cantidad de todos los elementos químicos que se repartan de una manera que requiere el ser humano? ¿Cómo operaron de sí mismos? ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo se juntaron? ¿Por qué existen estos principios en las leyes de la naturaleza para que no salgamos disparados de la tierra, sino que estemos atados a la tierra? ¿Cómo es que nuestros cuerpos tienen esa adaptación a la ley de la gravedad?
y toda una serie de constantes que están en el universo. ¿Cómo es que el ser humano puede planear viajes, tanto los que son aquí en el planeta como también salir fuera del planeta? ¿Cómo puede el ser humano planear que vaya una nave a Marte y aterrice en Marte? Puede hacer todo esto operándolo a la distancia, porque el universo tiene leyes. Esas leyes son confiables y esas leyes, lo que hace el ser humano es comprenderlas y ajustarse a ellas y operar en función de ellas. ¿Por qué los días son armoniosos? ¿Por qué no de pronto tenemos un día que dure 5 horas y la noche 35, o a la inversa? ¿Por qué existe un equilibrio en que los días, dependiendo de la época del año, tendrán una duración? ¿Cómo es que el ser humano puede definir, verdad, en qué momento entrará la primavera? Aquí en el sur de México, en la cultura maya, hay una pirámide que está hecha de manera precisa para que en el momento del equinoccio de la primavera haya una imagen como que una serpiente está descendiendo por la escalinata, todo por la conformación de las sombras, porque sabían en qué momento sería el equinoccio de la primavera. ¿Verdad? Lo podrían definir. ¿Por qué el universo funciona en tal perfección? La probabilidad de que todas las constantes y cantidades caigan solo por el azar en infinitesimal rango que acepta vida es extremadamente pequeña, ¿no? Eh, Ahora sabemos que los universos que prohíben la vida son mucho más probables que cualquier universo que permite la vida. Entonces, así nosotros tenemos la siguiente argumentación, ¿no? En el ateísmo, por lo menos, esto es sumamente probable, que no haya un conjunto de mundos. El ajuste fino del universo es, por lo tanto, plausible, no por necesidad física ni por casualidad. De ello se deduce, lógicamente, que la mejor explicación es el diseño, ¿no? ¿Por qué existe el equilibrio en los elementos químicos para que sea posible la vida? El ateo dirá, es casualidad, ¿no? Es casualidad, el mundo es casualidad, la vida es casualidad, el ser humano es casualidad que subsista. ¿Qué probabilidad hay de que se hayan conjuntado tantas y tantas casualidades? Es infinitesimalmente pequeño. Es más creíble que haya un diseñador, y este es el argumento teleológico. La forma de elaborar las premisas es así. El ajuste fino es debido a una necesidad física, al azar o al diseño. Se puede deber a estas tres cosas un ajuste fino. El ajuste fino no se debe a un imperativo físico, es decir, de que lo necesito, no porque diga lo necesito, por eso ocurre. No, no porque yo diga necesito que llueva dinero, no por eso va a llover dinero. Eh, este, el ajuste fino no se debe a un imperativo físico de que lo requiera o a la casualidad, por lo tanto se debe al diseño. En el ajuste fino, el argumento explicaría cosas así como esta. Este, el vuelo de una mariposa en el África podría provocar un huracán en el Caribe si no hay un ajuste adecuado, un ajuste correcto en el planeta. En realidad estaríamos expuestos a cambios desastrosos. Hemos visto cómo el cambio climático está produciendo alteraciones en las lluvias o sequías en algunos lugares o tremendas inundaciones en otros, por causa de haberse modificado la temperatura del planeta en 1 grado y un poquito más en cierta cantidad de años.
Si esto ocurre, de que se aumente la temperatura, pues esto va a provocar cambios en la manera en la que estamos conformados en el planeta. Va a provocar cambios en la realidad que vivimos, pero el planeta como estaba en su ambiente hace 100 años era bastante funcional, eran confiables la temporada de lluvias, la temporada de sequía, la temporada de esto, de aquello, y el mundo funcionaba en una manera que la gente lo entendía, pero han venido cambios. Ahora, ¿cuánto durarán esos cambios? O si será posible revertirlo, pues es todavía algo que no se sabe totalmente, pero hay un ajuste fino si se entiende este argumento. ¿Por qué hay ese ajuste para hacer posible la vida? ¿Por la necesidad o por la casualidad? No, diríamos más bien por el argumento de un diseño sabio, un diseño de Dios. Ok, el cuarto argumento es el argumento moral. Y el argumento moral es el siguiente. Si Dios no existe, entonces los valores morales objetivos no existen. ¿Por qué hay valores morales objetivos? ¿Por qué hay valores morales objetivos? Porque en las diferentes culturas, en las diferentes épocas históricas, los seres humanos tienen planteamientos de decir esto es correcto, esto no es correcto. ¿Por qué la necesidad de plantear qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Por qué esa necesidad? Porque si existe la ley de la supervivencia del más apto, del más fuerte, ¿por qué no simplemente movernos por ese esquema? ¿Por qué no simplemente actuar por ese esquema? Que sobreviva el más fuerte, ¿ah? Que sobreviva los mejores. Entre las teorías conspirativas que se plantean ahora sobre por qué está esta enfermedad, algunos dicen esta enfermedad la están provocando ciertos poderes económicos. ¿Ah? Se le atribuye mucho a George Soros y a otros más de que son los que han regado el virus para deshacerse de un porcentaje de la población y así entonces tener mejor o más dominio sobre la población, o también tener acceso, menos población a más bienes. Y se plantean algunas otras cosas, pero así de una manera muy simplona sería esto, ¿no? Y entonces lo que se dice es, bueno, sobrevivirán los más aptos, los más sanos, los más fuertes, como eran las leyes que imperaban en algunas ciudades griegas, en los que se descartaba a los bebés que nacían con debilidades o con algunas deficiencias. A eso se les exponía, se les abandonaba y solamente se elegía a los más fuertes. Hay la idea, pues, en la evolución, en la idea de la evolución natural de que sobreviven los mejores, ¿verdad? Sobreviven los más resistentes, pero también hay la idea de una evolución o de una selección natural en los ámbitos económicos o los ámbitos de la inteligencia. Hay una selección natural también y se plantea la idea de que sobrevivan las mejores mentes, sobrevivan la gente más capaz, la gente que tiene más disposición. Y hay en términos sociales, esto se llama el darwinismo social, en términos sociales una idea de a los más miserables, a esos habría que expulsarlos de la vida, que sean más expuestos a enfermedades y que mueran más rápido y que no trasciendan. Pero pues esa lucha social se libra en diferentes maneras. Pero a lo que voy, este argumento moral es de que existe una conciencia de la ética, una conciencia de la moralidad, y el planteamiento es, en primer lugar, ¿por qué existe? ¿Por qué existe?
el impulso de determinar lo que es correcto. Y en segundo, ¿en qué nos vamos a basar para determinar qué es lo correcto? Si no hay Dios, no existen valores morales objetivos. Y lo único que existirían son valores morales de conveniencia, valores morales según el grupo dominante o según una mayoría, serían consensuados, pero no habría valores morales objetivos permanentes. Michael Ruse dice, la posición de los evolucionistas modernos es que la moralidad es una adaptación biológica, no menos que las manos y los pies y los dientes, ¿verdad? Es lo que dice. Algunos evolucionistas dicen que en algún momento perderemos el dedo meñique porque es medio inútil, ¿verdad? No se usa, y con el paso del tiempo, pues ese dedo desaparecerá y seremos como los monos, ¿verdad? Nomás tendremos 4 dedos y entonces habremos evolucionado. Bueno, a mí me sirve bastante el dedo meñique, ¿no? Es muy útil para tomar algunas cosas. Pero lo que dicen ellos es de que así como existen estos procesos de evolución biológica, también hay estos mismos procesos en lo moral, en la ética, que todo tiene que ver con un desarrollo, un avance en el ser humano que lo lleva a la búsqueda de la supervivencia, de la reproducción, y que habrá de hacerse los ajustes necesarios en términos de lo ético. Pero en el fondo, pues dicen que la ética es algo ilusorio, es decir, no es algo permanente, no es algo objetivo, sino está basado sobre meros argumentos ilusorios. En la experiencia moral, nosotros capturamos una esfera de la moral objetiva, buena y mala. Hay acciones como la violación, como la crueldad, como el maltrato infantil, y no es solo un comportamiento social inaceptable, se toma como abominaciones morales. ¿Cómo se puede reprobar el abuso sexual a un niño de 2 o 3 años, o incluso como llegan a hacerlo algunas mentes desquiciadas, a bebés? ¿Cómo se puede llegar a reprobar eso? Si esto simplemente es parte de la existencia humana, entonces no hay elementos para declararlo como una abominación. Porque el ser humano, al no tener valores morales objetivos, cualquier conducta que tiene es simplemente la expresión de su humanidad. Pero en términos bíblicos, en términos religiosos, eso es algo inaceptable, y no solo por conocer la palabra, sino porque como seres humanos tenemos una conciencia que Dios ha puesto en nosotros y que nos ha enseñado lo que es algo sagrado, lo que es algo correcto, puro, de aquello que es algo despreciable en la condición humana. Algunas de las cosas, al menos son realmente malas. Del mismo modo, se entiende que hay virtudes como el amor, como la igualdad o como el sacrificio, que las entendemos como buenas. Y esto aparece en todas las culturas, en todas las épocas históricas. Por lo tanto, el criterio de la moralidad que existe en la conciencia humana es algo que nosotros atribuimos a Dios, ¿verdad? Que es algo que proviene de que venimos de un Dios moral, de un Dios que es bueno, que es correcto, que hace lo justo, ¿verdad? Nuestra comprensión de Dios no es como la comprensión de los antiguos
maniqueos o de los antiguos babilonios, que tenían una idea de un dualismo, de hay dioses buenos y dioses malos, hay dioses del bien, dioses del mal, o como el yin yang, coexisten eternamente el bien y el mal, son invencibles, insuperables y simplemente son parte lo uno de lo otro. Se complementan, ¿no? Pero en el entendimiento bíblico es Dios un ser moral, un ser que ama, que busca lo bueno, que busca lo correcto, y en él están basados los valores morales con los que se mueve la condición humana. La argumentación está elaborada de esta manera. Las premisas son: A, si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. B, los valores morales objetivos existen. Como en esto que ya señalaba, hay cosas que el ser humano determina como reprobables y hay cosas que el ser humano determina como valiosas o aceptables. Esos son valores morales objetivos. Esos valores morales existen. ¿A qué se deben esos morales? ¿A qué se deben esos valores? ¿A qué se deben esos principios? Nosotros entendemos a que Dios existe, que Dios lo puso en la conciencia humana, en el corazón humano. Eso existe. Si no existiera y solo fuésemos resultado de casualidades, entonces no habría valores morales absolutos, sino solo lo que nos mueva a tener mayor ganancia, a tener predominio, a la supervivencia. El argumento número 5 es el argumento ontológico, y el argumento ontológico es de que por algo existe, ¿no? Por algo existe. ¿Cuáles han sido algunos argumentos para rechazar la idea de Dios, ¿no? Feuerbach dice que Dios es una proyección del hombre. Los seres humanos tenemos como una necesidad de crearnos una idea eterna, una idea de lo absoluto, y entonces lo que se dice es, Dios es una creación humana. Freud dirá que la idea de Dios o lo religioso es una neurosis de tipo infantil. Como seres, somos seres tan vulnerables, tan limitados, tenemos la necesidad de crear algo absoluto, algo eterno, algo sublime. Sin embargo, el argumento a la inversa es de esta forma: es posible que un ser máximamente grande exista. ¿Por qué está en la mente humana la idea de un ser absolutamente grande? Si venimos de la casualidad, si respondemos simplemente a impulsos en una naturaleza que llega a sucederse a través de una serie de fenómenos, la existencia de la vida, ¿por qué llegamos a tener la idea de algo infinito, superior, soberano por encima de todas las cosas? Este es el argumento ontológico. Y el argumento ontológico es: si está en la mente humana, si está en el corazón humano, entonces es posible que sí exista. ¿Cómo podemos llegar a crear una idea si provenimos de la materia y la energía? ¿Cómo puede llegar a existir la idea de Dios? Un ser infinito, trascendente, creador de todas las cosas. La premisa 2 es: si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces un ser máximamente grande existe en un mundo posible. Si existe en la mente, si existe en la conciencia humana, entonces es posible que exista. Si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, entonces existe en cada mundo posible. Si un ser máximamente grande posible existe en cada mundo posible, entonces existe en el mundo actual. El argumento, tal vez la manera más simple de decirlo:
Si existe en la mente humana ese ser máximamente grande, entonces es posible que exista este ser infinito, absoluto y eterno. Por tanto, un ser máximamente grande posible existe en el mundo actual. Y por tanto, un ser máximamente grande posible existe. Por lo tanto, Dios existe. El argumento del ateísmo diría, el argumento del ateísmo dice, el ser humano, como es pequeño frente al universo, frente a ciertos fenómenos de la naturaleza, es tan pequeño y vulnerable, se siente amenazado, entonces necesito crear la idea de Dios. El asunto es que si nuestra realidad se conforma viniendo de la nada y que solo por impulso de las propias fuerzas que se suscitaron de la nada, llegamos a existir por mera casualidad, ¿por qué tenemos que tener una idea de que hay algo infinito, eterno, absoluto en el universo? ¿Por qué existe esa idea? Sería extraña, ¿verdad? Sería extraña, totalmente extraña a la condición humana si en realidad no existe. El ser humano es tan grande que puede crear la idea de Dios. El ser humano es tan maravilloso que crea la idea de Dios. El argumento número 6 es el argumento de la resurrección de Jesús. Y el argumento de la resurrección de Jesús dice así, ¿no? Tomando en cuenta que Jesús de Nazaret es un ser histórico, como ser histórico está mostrado a través de evidencias, de pruebas históricas de que él existió y de que él no solamente fue a la muerte, sino que resucitó. Entonces, el argumento de que Dios existe también está basado en la resurrección de Jesús. Jesús, como ser histórico, trajo una predicación del reino de Dios y mostró que él era un ser personal extraordinario, más allá de esta realidad, a través de los milagros, a través de la palabra y a través de la experiencia de la resurrección, de que él estaba más allá de estas limitaciones humanas. Ahora bien, ¿es creíble la resurrección de Jesús? ¿Es confiable la resurrección de Jesús? 3 argumentos para decir que es confiable. El argumento 1 es que en los relatos de los evangelios, en los relatos que nos cuentan la resurrección de Jesús, en esos relatos se nos dice que Jesús apareció resucitado el primer día de la semana después de la crucifixión, le apareció resucitado a mujeres, a un grupo de sus seguidoras. Si la Biblia fuese un libro inventado, si la Biblia estuviese relatando experiencias de la invención de la fantasía humana, ese relato hubiese utilizado otros argumentos, pero no el argumento o no el relato de que le apareció a las mujeres en primer lugar. Y son las mujeres las que van a dar testimonio de la resurrección. Porque en la época de Jesús el testimonio de las mujeres no era creíble en los juicios, en los alegatos legales, no era confiable, ni en la tradición romana, ni en la tradición judía. La tradición judía miraba a la mujer como no confiable porque, así como Sara había mentido cuando los ángeles fueron a confirmarle a Abraham de que serían padres, y Sara escuchó lo que le dijeron los ángeles a Abraham y Sara se rió. Y entonces cuando los ángeles fueron a confrontar a Sara diciéndole que por qué se había reído, ella dijo, no, no me reí.
y se toma a Sara como mentirosa y trasciende a todas las mujeres como que no son confiables, de que siempre buscan una manera de evadirse, de escabullirse, ¿verdad? Como lo dice también la canción italiana, eh, eh, la dama es móvil, ¿no? Se me fue la letra, ¿no? Eh, la donna è mobile, ¿verdad? La donna è mobile. Es una canción, una bonita melodía, pero a veces nosotros no sabemos lo que dice la letra, pero la letra de esa canción dice, la mujer es voluble, es cambiable, te dice una cosa y te dice otra. A veces la cantamos y sin saber lo que estamos diciendo en la canción. Bueno, en la tradición judía, la mujer no era confiable. ¿Y por qué? En los textos se dice que las mujeres fueron las testigos y estas son las que empiezan a contar que Jesucristo ha resucitado. Si la Biblia fuese una serie de argumentos construidos, habrían buscado mejores argumentos. Pero como esto no es algo construido, sino que corresponde a la realidad histórica, no les importó buscar un argumento más confiable. Jesús apareció a mujeres, que son las que iban a ungir el cuerpo de Jesús, el cual no había sido tratado con aceites para preservarlo por más tiempo, por causa de que Jesús murió, ¿verdad? Al comienzo de un sábado ceremonial y ya no pudieron ir a preparar el cuerpo de Jesús. Hecho número 2. ¿Por qué la resurrección de Jesús es creíble? Porque Jesús le apareció a diferentes individuos en diferentes manifestaciones. No fue solo la aparición a esas 2 o 3 mujeres. No fue la aparición únicamente a Pedro. No fue la aparición a un discípulo en secreto. Fueron diferentes apariciones. El Jesús resucitado se fue mostrando en diferentes momentos a diferentes grupos. Por lo tanto, es el testimonio de diferentes personas. No es lo mismo cuando alguien dice, Dios me habló anoche, a mí a solas, en mi cuarto o en mis sueños, a mí a solas. No es lo mismo cuando es como una experiencia mística de un solo individuo, de una persona. Aquí es la aparición de Jesús a diferentes grupos. Y Pablo diría, y a mí me apareció al final como un abortivo. Y el tercer argumento es que esos discípulos originales fueron transformados, fueron cambiados en su carácter, en su personalidad. Si esos discípulos, habiendo visto que matan a su maestro y que actúan en primer término en el temor de ser asesinados, como lo es la reacción de Pedro, Pedro llega a la negación de Jesús porque tiene miedo también ser sentenciado a muerte y negará 3 veces que no conoce a Jesús para ser librado de ser llevado también a la cruz. ¿Qué cambia en su pensamiento para llegar a decir que Jesucristo es el Salvador del mundo? No es lo mismo el Pedro de las negaciones que el Pedro en el libro de los Hechos que comienza a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Qué cambia? Lo que cambia es un evento poderosísimo. Jesús ha resucitado y llamó a Pedro y le envió a predicar. Es maravilloso en el texto de Marcos que cuando le dice a las mujeres, vayan y digan a los discípulos y a Pedro, lo pone por separado,
hace una puntualización, y a Pedro, que los veo en Galilea. Pedro estaría pensando que él ya estaría excluido por haber negado, pero el mismo Jesús lo incluye. Díganle que lo veo en Galilea. El Jesús resucitado es la esencia de la predicación de estos primeros discípulos y es la confianza de un Señor resucitado lo que los va a llevar a ser en anunciadores, en predicadores de la verdad del Evangelio. Todos ellos estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Todos ellos, ¿verdad? Van llevando esta predicación con los riesgos que eso implicó, y lo más probable es que todos terminaron siendo mártires de la fe. ¿Por qué estás dispuesto a morir? Cuando ellos no sabían que Cristo había resucitado, tenían miedo de morir. Morir por una causa que no trasciende, morir por algo que no vale la pena. Ellos estaban asustados. Cuando se dice de que están encerrados en el tabernáculo, están asustados. No saben cuál será el desenlace de la historia por la crucifixión de Jesús. Pero cuando ellos tienen la certeza de la resurrección, todo cambia. Este es un argumento. Es un argumento. ¿Por qué todos ellos se convirtieron en predicadores y nadie volvió atrás? Ninguno de ellos va a decir, convenimos en contar una historia, convenimos en decir algo, porque ninguno vuelve atrás, porque están en esa confianza. Y el argumento número 7, bueno, si alguien quisiera estudiar sobre la resurrección de Jesús, hay un libro muy interesante de Norman T. Wright sobre la resurrección de Jesús o la resurrección del Hijo de Dios. Un libro muy, muy amplio con todos los argumentos. ¿Cuál era el entendimiento que había sobre la muerte en aquellos tiempos? ¿Cómo es que la idea de la resurrección resulta ser un impacto en la mentalidad judía? Porque la resurrección no está claramente definida, aunque está esbozada levemente en el libro de Daniel, pero no es una doctrina plenamente elaborada, porque en la Biblia hay algo que se llama la revelación progresiva. Pero la resurrección de Jesús va a ser una idea, ¿verdad?, que se asienta para una comprensión de toda una serie de cosas antiguas, o sea, del Antiguo Testamento, y cosas presentes en la manifestación de Dios a través de Jesucristo. El hecho simple es que simplemente no hay una explicación plausible, naturalista de estos hechos, y por tanto el cristiano está ampliamente justificado en la creencia de que Jesús resucitó entre los muertos y era quien decía ser. Por esto implica que Dios existe. Si Jesús resucitó, entonces Jesús es la persona que decía ser. Sí, Jesús fue muy atrevido. Jesús era bastante audaz al afirmar que él tenía un reino, que Dios le daría un lugar en ese reino, que él en el futuro llamaría a sus ángeles para que junten a los escogidos, que él podía dar una retribución en la vida eterna. Jesús es muy atrevido. Si Jesús no resucitó, entonces todo lo que Jesús dijo es una mentira. Pero si Jesús resucitó, o en este caso, si el Padre lo resucita, entonces todo lo que Jesús dijo es real. Y si Jesús resucita, entonces Dios existe. Y el último argumento que presentamos es el argumento de la experiencia inmediata de Dios. No es la manera de presentarlo como a veces se dice, Dios existe, yo hablé con él esta mañana. O un autor que se llama Neil
se me fue el apellido, habla sobre diálogos con Dios o conversaciones con Dios. Y escritor hace un libro en donde pone todo lo que se supone que vivió con Dios a lo largo de, no me acuerdo si fue un día o 2, 3 días, que dice él que anduvo con Dios y que tuvo visiones y relatos directos de Dios, y entonces los escribe en ese libro. Pero aquí la idea más bien es personal, es ¿por qué el ser humano tiene una percepción de lo sagrado, de lo eterno, de lo divino? Como dice Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios puso en el corazón del hombre el deseo de eternidad. Dios puso en el ser humano un anhelo de eternidad. Esto lo dice en capítulo 3, verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Agustín de Hipona dice que Dios nos creó con un hueco, con un espacio que solo Dios lo puede llenar, ¿no? O lo dice en otras palabras, andamos errantes y solo volvemos a casa cuando te encontramos a ti, o más bien cuando tú nos encuentras, ¿no? No es realmente un argumento para la existencia de Dios, más bien es la afirmación de que usted puede saber que Dios existe totalmente aparte, simplemente experimentándolo de forma inmediata. Los creyentes tenemos una experiencia de Dios, un acercamiento a Dios y un contacto con Dios, ¿no? Los filósofos llaman a creencias como estas creencias correctamente básicas, ¿verdad? ¿Por qué cuando experimentas algo maravilloso te solazas y agradeces? Agradeces a lo eterno, a lo sublime, agradeces a Dios. Pero, dice Philip Yancey, me pregunto, ¿a quién agradecen los ateos cuando tienen una experiencia extraordinaria? Cuando hay una curación extraordinaria, una sanación, o cuando miran un panorama del universo, cuando van a ver el perito moreno y que en ese momento se desprende el bloque de hielo, y cuando está todo el trasfondo del cielo, del agua cristalina y de los bosques, y cuando se siente rodeado de ese ambiente, ¿a quién le agradece un ateo? Simplemente dice, oh, sí, está ahí. Y entonces ni siquiera puede experimentar lo maravilloso. Esta idea, ¿verdad?, de Dios no se basa en otras creencias, sino que son parte del fundamento de una persona, de su propio sistema de creencias. Ustedes y yo podemos tener este, este contacto con Dios y es una experiencia sensacional, maravillosa. De la misma manera, la creencia en Dios es, para aquellos que lo conocen, una creencia correctamente básica, basada en nuestra experiencia de Dios. Ahora bien, si esto es cierto, existe el peligro de que los argumentos de la existencia de Dios podrían realmente distraer su atención de Dios mismo y decir, no me interesa lo que digan los demás, yo lo siento y esto es verdad. Pero no podemos nosotros conformarnos a esto, de esto se trata la teología. No podemos quedarnos con una experiencia o con una vivencia íntima, sino que nosotros tenemos que ver si nuestra fe es racional, si nuestra fe se puede argumentar con explicaciones claras. Si usted está buscando sinceramente a Dios, entonces Dios hará su existencia evidente para usted. Si está usted buscando sinceramente la comprensión sobre Dios y conformarse a su voluntad, Dios se va a hacer accesible a su entendimiento y a su experiencia. Por tanto, en conclusión,
Entonces hemos visto estos 7 argumentos para pensar que Dios existe. Si el ateísmo quiere que creamos en su lugar que Dios no existe, entonces tienen que destruir estos 7 argumentos y en su lugar construir un caso de cuenta, como se dice en la ley, para probar que Dios no existe. A menos que ya hasta ahora o hasta que lo hagan, creemos que la fe en Dios es la visión del mundo más plausible, es lo más creíble, es lo más sencillo de explicar el universo, la existencia, la forma de vida y el origen y el futuro del universo. Pero si no es así, entonces todo es un absurdo, ¿verdad? Todo sería un absurdo. Bueno, estos datos aquí son de los llamados, como les dije, jinetes del apocalipsis del ateísmo. ¿Ah? Y aquí están enunciados los libros de ellos. Pero bueno, nos quedamos con los argumentos. ¿Existe Dios? Pese a todas las conmociones y dudas, también para el hombre de hoy puede ser la única respuesta adecuada, aquella que aunque han confesado su fe desde tiempos antiguos los creyentes de todas las generaciones. Comienza con una alabanza. A ti, oh Dios, te alabamos, y concluye con un acto de confianza. En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Esta es una frase de Hans Küng. Escribe un librito que se llama ¿Existe Dios? Bueno, no librito, ¿verdad? Porque es un libro como de unas 1000 páginas. Yo se los recomiendo. Fue el libro que yo encontré en mis momentos de duda sobre Dios. Y bueno, Hans Küng me ayudó. Fue como Homero, que guía al escritor de la Divina Comedia, a Dante Alighieri, lo lleva a lo largo de su cruce por el infierno. ¿Ah? Hans Küng fue un escritor extraordinario, murió hace poco tiempo y dejó un legado muy interesante. Entre otros libros, un libro que se llama ¿Existe Dios? Y bueno, nosotros decimos que creer en Dios es la idea más plausible. Creo que nosotros vemos que la fe y la razón no están peleadas. En el punto de vista evangélico, primero es la fe y luego la razón. No necesitamos explicar todo de Dios para luego tener fe. Es primero la experiencia de fe y luego esa experiencia de fe nos lleva a la razón para explicarnos acerca de Dios, de la realidad de Dios. Bueno, pues hasta aquí termina la presentación. Y por favor, si hay alguna pregunta, tenemos solo 10 minutos. Si hubiese alguna pregunta o comentario, con toda confianza la abordamos. Bueno, si no hay preguntas, tal vez el tema no era tan interesante o no era tan llamativa su necesidad del momento, ¿verdad? O realmente, pues también puede haber otra explicación, es que ustedes tienen mejor manera de elaborar estos argumentos, ¿verdad? En fin, la meditación está ahí. ¿Veré? Buenos días a todos. ¿Cómo está, hermano Cesio? Bien, bien, gracias a Dios. No, es que en mis palabras diría que es un poco denso pensar en todo esto, pero de cierta manera es como a la vez tan sencillo de resumirlo.
o bueno, al menos para los que tenemos la plena certeza de que Dios existe, no es tan complicado. Pero bueno, yo tenía primero una pregunta del primer tiempo de la clase, pero es que me estaba quedando sin pila, sin batería, y por eso ya no quise preguntar, si no, por ahí ya no me daba la pila. Respecto de los argumentos, en el primer caso, en el argumento de la contingencia, en este sentido tampoco entra dentro de lo que nosotros concebimos, es decir, este argumento no es válido para nuestro entendimiento o nuestra creencia de que Dios existe. Me quedaba esa duda porque yo no, o sea, entiendo que dice que hay dos cosas por las que existen las cosas, dos razones. Dos razones, claro, por las que existen las cosas. Y una es que es por la naturaleza necesaria y la otra porque por sí mismo. Pero en ese por sí mismo, ¿no entra Dios o a qué se refiere? Eso me quedé con la duda. Ok, sí, por supuesto. Y ese es el argumento, ¿verdad? Dios existe no por la necesidad de que exista. Claro. Porque el argumento del ateísmo es la realidad la construimos socialmente y entonces como nos sentimos vulnerables, tan frágiles, seres humanos frente a fenómenos tan imponentes como lo es el simple ciclo del día y la noche o como lo es la marea, como lo es un terremoto o los fenómenos de los huracanes, como el ser humano se siente tan pequeño frente a las cosas que no controla, entonces, dice el ateísmo, el ser humano llega a crear, ¿verdad? Llega a crear la idea de Dios, ¿verdad? Pero el planteamiento de la contingencia más bien dice que el universo no es que se nos hace necesario. El universo no se nos hace necesario a nosotros, ¿no? Porque nosotros fuimos puestos dentro del universo y más bien tenemos que ver al universo como explicación de una causa previa, de una razón previa, de una razón anterior. Y esa razón anterior es Dios, ¿no? Esa razón anterior es Dios, que es la primera causa, como dice Aristóteles. Ok, gracias. Y bueno, nada más, bueno, yo creo que en algún momento, no sé cuántos habrán hecho la pregunta, pero muchas veces sí, yo he tenido esa, no duda, pero sí me pregunto, ¿qué pasaría o cómo sería si Dios no existiera realmente como nosotros lo concebimos, como nosotros lo entendemos? Pero al final de cuentas, lo que mencionaba usted, ¿no? De llegar a esa reflexión que a lo mejor a veces de joven o de adolescente no se tiene, de tratar en meditar y profundizar en tantas cosas que ya mencionaba usted a lo largo de la clase, como por qué la Tierra no se desploma en medio del universo, por qué existe la ley famosa de la gravedad, por qué las estrellas no se caen también sobre la Tierra, sobre los demás planetas, por qué el hombre mismo tiene esta capacidad de poder pensar y de razonar, esa perfección que hay, como decía, en nuestro cuerpo, en el diseño tan exacto. Y digo, bueno, no sé qué argumentos tendrán aquellos que se dicen ateos para decir que no exista Dios, que no exista alguien supremo a nosotros, porque ningún hombre hasta ahora ha sido capaz de poder crear a otro hombre, de poder crear un universo, de poder crear todo lo que ya ha sido creado. Si fuésemos, no sé, obra de la casualidad, habría tantas casualidades en todo el universo y no sé. Esa sí es una pregunta que tengo por ahí. ¿Somos los únicos? ¿Somos la única creación como nos percibimos como seres humanos en el universo? Por ahí escucho a veces incluso hermanos que dicen, no, yo creo que hay otras, no sé si civilizaciones o si personas igual a nosotros en algún otro lugar del universo. Yo siempre he creído que somos los únicos que
en esta percepción y en esta concepción de ser humanos, más allá de los ángeles y de todo lo que Dios pudo haber creado que habita con él, pero bueno, terminando el primer punto, es que siempre llegó a la conclusión de que Dios existe, sí o sí, porque no habría manera de ser todo lo que ahora es, todo lo que ha sido, ni de mantenerse ni de permanecer. Y bueno, una duda sí, a lo mejor por ahí es, somos los únicos, lejos de pensar en los extraterrestres y todas esas cosas que la gente comúnmente por ahí suele mencionar, o en esa interpretación de lo que es la vida extraterrestre. Creo que sí, hay vida extraterrestre. Me refiero que quizá para mí Dios es un ser extraterrestre también, pero no como lo conciben ahora mucha gente en el sentido de la, ¿cómo se le llama? De la imaginación y de todo esto futurista y demás, hasta novelesco o de telenovela, de cine, qué sé yo. Pero bueno, esa es una de mis dudas. Yo sería capaz de haber creado a alguien más como nosotros. Sí. La duda es una de las dudas con las que tenemos que vivir porque no hay una explicación. No hay evidencia. Es probable, pero no necesariamente, porque si Dios se centró en un solo planeta, pues también pudo hacerlo, ¿verdad? Pero de que tendría el poder, de que tendría la posibilidad de tener otros mundos habitables, pues en potencia debemos entender que es posible, pero no tenemos ningún contacto, no tenemos ningún conocimiento de eso, por lo tanto, hasta diría que resultaría irrelevante para la fe, pero para la imaginación humana es un misterio, o sea, porque cuando uno se pone a pensar en el universo es infinito, o sea, claro. ¿Hasta dónde llega, no? Es infinito, pero ¿y qué es el infinito? ¿Cómo puede ser esto, no? Cuando uno se piensa en el infinito, y uno se quiere imaginar así como viajando en la mente hacia el espacio sideral, pues nunca llega, ¿no? Nunca llega. O si el mundo termina en un momento, si el mundo termina en algo, en una capa o en un punto determinado, bueno, ¿y qué hay más allá? ¿Y qué hay más allá? La nada. ¿Y qué es la nada? No se sabe, claro. ¿Y qué es esa nada? ¿Y qué hay más allá de la nada? En fin, es parte del misterio que uno se pregunta, pero que está bien, es válido preguntárselo, pero también hay que vivir con un concepto de que es probable que no vamos a tener una respuesta. Claro, claro. No va a alcanzar una respuesta, pero vivimos. Claro, sí, hermano, lo entiendo. Es que para mí, yo digo, no sé, yo entendía o quiero pensar que, sí, para mí no es relevante, solo lo comento porque por ahí escucho comentarios de que hay gente que piensa, incluso digo, hermanos de nuestra iglesia, gente de nuestra misma creencia e ideología, que es como un desperdicio todo lo que Dios creó para que seamos los únicos. Entonces yo digo, bueno, como dijo usted, por ahí Dios eso quiso, que fuéramos los únicos, no sé, pero... Pero bueno, o sea, eso realmente sí no es relevante. No relevante es relevante. me refiero a como relevante para determinar la vida. Claro. No es relevante para terminar la vida. Sí. Es relevante para pensarla, sí, misterio para pensar, pero bueno. A lo mejor cuando Cristo venga nos resolverán esa duda. Sin duda, por supuesto que sí. Karina. Esa es mi fe, gracias. Sí, gracias. Sí, mi pregunta es más bien sobre la materia. ¿Usted va a subir todos los PowerPoint de la semana pasada y de esta semana a la plataforma? Sí. Bueno, y el examen semanal que dice en línea, ¿cómo sería? Es como fue la clase anterior. Va a ser exámenes de responder, de llenar una pregunta y ahí mismo tendrán su calificación por el sistema. Ajá.
Van a ser cuestionarios sencillos, básicos, como para repaso de la clase. Ah, está bien. ¿Y la presentación de una clase grupal? Ah, sí. La presentación de esto es con los alumnos inscritos en la clase presencial. Vamos a dividirlos en grupos. Probablemente vamos a hacer 3 grupos. Yo creo, por el número que estoy viendo, vamos a hacer 3 grupos y ustedes ya se pondrán de acuerdo en línea, ¿verdad? Se pondrán de acuerdo a través de algún medio, ¿no? Sobre la manera en que presenten un tema. Yo les voy a asignar el tema y ustedes lo van a analizar, lo van a revisar, se ponen de acuerdo para presentarlo y entonces cuando llegue ese día, ustedes hacen la exposición entre todo el grupo. Y entonces, bueno, veremos ahí la investigación que hagan y también el esfuerzo para coordinarse en la manera de que hagan la presentación de su clase. Okay. Bueno, iré dándoles detalles sobre esto. Gracias, Karina. Gabriel. Sí, hermano, buen día para todos. Buen día. Excelente clase, muchas gracias, hermano Osencio. Hace poco, más o menos, unos 2 años, unos 7 jóvenes de la iglesia se declararon ateos. Y bueno, tuve la oportunidad de reunirme con algunos de ellos. Y bueno, ellos ya tenían una postura tomada, ya tenían su idea firme, sin muchos argumentos. Y bueno, se le coordinó una reunión con el hermano Enrique Vega de Chile, que es una persona que tiene mucho conocimiento en esa área, ¿no? Pero bueno, ellos no aceptaron. Lo que sí por ahí he optado por trabajar con las personas y ganarme la confianza. Con las personas que son ateas es difícil discutir en el buen sentido, ¿no? Pero sí hay muchas personas que en algún momento de dificultad vienen y dicen, no sé qué hacer. Siempre les digo, claro que no sabes qué hacer. Si no tienes a Dios que te guíe, la palabra de Dios que es la sabiduría para conducirse, si no tienes ese manual de vida, claro que no vas a saber qué hacer. Entonces, cuando uno se gana la confianza, uno no anda discutiendo con las personas, ¿no? Sino ganarse la confianza cuando están en problemas, decirle, esta es la salida, esta es la solución, Jesús es el único camino. De esa manera se gana más personas que discutiendo, ¿no es cierto? Sí, hay un estudio muy interesante también de William Craig. Hay un sitio que se llama Fe Razonable y hay un artículo que se llama Lo absurdo de una vida sin Dios. Yo se los recomiendo para que vean el impacto negativo que produce el hecho de no tener una confianza y no tener una explicación de Dios sobre el universo y cómo es que finalmente te puede llevar a la desesperación, a la soledad, al vacío, a la falta de sentido, a no tener a quien agradecer, no tener a alguien con quien celebrar las experiencias extraordinarias. Y cómo el ateísmo, pues es una respuesta tal vez a la falta de explicación de algunas realidades o a la rebeldía de querer vivir sin ataduras o querer vivir sin darle cuenta a alguien sobre nuestras decisiones, sobre nuestros actos. Es muy, muy interesante. Búsquenlo en
a través de Google, Fe Razonable, y van a encontrar ustedes ese sitio, este canal de... hay una que está en inglés y están todos los videos en inglés de William Craig, y una donde están los artículos, algunos artículos que se han traducido al español. Es muy, muy interesante y este es un buen recurso. Bueno, es el tiempo de concluir la clase. Les expreso mi agradecimiento por su atención y deseo que tengan un día bendecido. Nos encontramos, primeramente Dios, en la siguiente clase el día jueves. Muchas gracias.